El 2 de septiembre empieza la serie de El Señor de los Anillos, o bueno, Los Anillos de Poder, y ahora mismo han publicado esta imagen de aquí. Esto es Númenor, y me muero de ganas de verla porque me cuadra bastante con lo que tiene que ser la arquitectura de Númenor. Porque esto se parece mucho a esto, a Gondor. ¿Por qué? Tiene que ver porque básicamente la gente de Gondor viene de Númenor. Pero esto lo vamos a ver hoy. Y vamos a entender por qué se tienen que parecer. Y por qué se parecen a Santa Sofía, a esta pedazo de cúpula. Esto lo vamos a ver hoy. Hoy vais a viajar por la historia de la arquitectura a través de la historia de la Tierra Media. O tal vez al revés. Y va a ser muy fácil, porque cada raza de la obra de Tolkien tiene un estilo de arquitectura muy, pero que muy claro y diferenciado al resto. Los edificios de los Rohirrim, por ejemplo, nos dicen que les encantan los caballos. La forma de Minas Tirith nos explica su historia. Y las diferencias entre Lórien y entre Rivendell, aunque se parezcan, son irreconciliables. Ya he hecho vídeos sobre ello, pero esto va a ser un resumen, aunque larguito, pero resumen, de todos ellos. Y como no me he presentado yo, soy Pau Emejus con M de Tierra Media, o de, mejor dicho, de Mordor, y esto es Deconstruyendo el Cine. Me he currado dos ejes a través de los cuales os explicaré la arquitectura de la Tierra Media, y que os los dejaré en mi Patreon, para que los podáis descargar y cotillear, porque la verdad es que me quedó monísimo. En el eje, como veis, hay dos líneas. Uno es la historia de la Tierra Media, desde el principio de todo, cuando Eru Ilúvatar crea a los Ainur, hasta el inicio de la aventura del Señor de los Anillos. Tenemos por aquí a todos nuestros personajes, en orden de aparición: enanos en amarillo, elfos en verde, orcos en rojo, hombres en gris y hobbits en marrón. Todas estas líneas y colores las vamos a relacionar con el segundo eje, con muchos de los estilos arquitectónicos de la historia. Vamos a ver desde la arquitectura rupestre, las cuevas, hasta la actualidad. Lo que pasa es que esto son muchos estilos, y no los necesitamos todos, así que nos quedamos solo con la selección Top 10 Arquitecturas del Señor de los Anillos. Y nada, ahora solo queda relacionarlos. Empecemos por el principio. Los enanos, que son esa línea amarilla del eje que da saltos. Pero Pau, si los primeros nacidos son los elfos, vale, sí, pero ellos fueron creados por Aule antes de despertar los elfos. Pero Eru mandó a estos enanos a dormir bajo la montaña a esperar a que los elfos despertaran. Este salto temporal también lo tiene su estilo. Los enanos tienen el primero y el último de los estilos arquitectónicos de la Tierra Media. Esperaron bajo la montaña, y viven también bajo ellas porque son expertos mineros, y por eso tienen una arquitectura rupestre, que es aquella que se hace en cuevas o grutas. De hecho, sus ciudades se excavan en las montañas. Son una gran mole. La arquitectura de las cuevas, la rupestre, se ha hecho por todo el mundo durante muchas épocas, y hay muchos ejemplos de ello. De hecho, podemos decir que los enanos construyen sus ciudades de igual modo que se excavan estos ejemplos. ¿Cómo es eso? De arriba a abajo. ¿Por qué? Por dos motivos muy fáciles de entender. Uno, por facilidad constructiva, porque es más fácil ir picando y quitando los restos que no ir picando con las manos levantadas todo el rato, porque eso es muy cansado. Y dos, porque además es peligroso, porque si tú picas, los escombros no los vas a recoger, te van a caer encima en la cabeza y nadie quiere eso. Pero bueno, que tienen una mezcla de estilos sospechosa, porque aparte de la arquitectura rupestre y egipcia, como veremos en Moria en la serie o vemos en Erebor en Hobbit, tienen también el estilo Art Deco, el último de los estilos de la Tierra Media. Así que lo que vemos es una mezcla entre una sala hipóstila, como en Egipto, mezclado con arquitectura rupestre y con el Art Deco del Gran Gatsby, o del edificio Chrysler, que es uno de los ejemplos más famosos. Es curioso destacar del Art Deco que afectó a muchos ámbitos del arte, a decoración, interiorismo, carteles, y eso es importante, porque democratizó el arte para todo y para todos. Al Art Deco se le consideraba así como una cosa especial, de fiesta, de los felices años 20. Se le dejó apartado, por eso nunca llegó a ser una de las vanguardias del siglo pasado.
El Art Deco también afectó a la moda, y en concreto una moda de vestidos tubulares muy rectos para las mujeres, pelo corto. Se acercaba un poco a lo andrógino, o sea, que mezcla características masculinas y femeninas. El Art Deco es un poco como los enanos, porque se les dejó apartados del resto y que no se distingue mucho entre enanos y enanas, porque todos tienen barba. Una de sus características más reconocibles son las líneas rectas, como los templos egipcios o como las nuevas máquinas de la industria que emergía alrededor de 1920, la época del Art Deco. Industria mezclada con una cultura antigua y líneas rectas con brilli. Todo esto es muy enano. El Art Deco, simplificando, fue un poco lo contrario al Art Nouveau. ¿Y quién de toda la Tierra Media podía tener un estilo contrario a los enanos? Exacto, los elfos. Los elfos tienen un estilo Art Nouveau. Por ejemplo, las cavernas de Thranduil, que son un poco especiales y tienen relación con cavernas de enanos, son muy parecidas a la idea del Parc Güell de Gaudí, es decir, el modernismo. O Rivendell es muy parecido a la obra Art Nouveau del belga Victor Horta. Pero a ver, ¿modernismo y Art Nouveau es lo mismo? Pues sí, igual que la secession, o el estilo Jugendstil. El Art Nouveau, secession, Jugendstil, modernismo son nombres distintos de un mismo estilo que tenía pequeñas variaciones según el país. Pero siempre era un arte inspirado en las formas femeninas o en la naturaleza, la cual exageraba, retorcía, torsionaba. Era puro espectáculo de formas y técnica industrial, como el hierro forjado. Tenía mucha inspiración en la naturaleza, pero realmente muy poco de natural. Y esto es básicamente la diferencia entre el Art Nouveau y un estilo anterior que también se inspira en formas naturales, pero sin la industrialización. El estilo del que os hablo, que quería recuperar la artesanía medieval, es el neogótico. Es la diferencia también entre Rivendell, una fortaleza que se impone a un valle, y Lothlórien, que usa el bosque mismo como protección. Es muy distinto. O sea, se integra y respeta mucho más la naturaleza. Digamos que la actitud de Lórien, y tal vez de las cavernas de Thranduil, son como cuando Legolas, al ser tan ligero como elfo que es, no se hunde en la nieve, y la arquitectura de Rivendell, mucho más Art Nouveau industrializado, serían el resto. Son más invasivos, dejando su pesada huella. El neogótico realmente tuvo dos representantes, y vamos a hablar de los dos. Por un lado, John Ruskin, y por el otro, Viollet-le-Duc. Ambos usan formas góticas como el arco apuntado y los arbotantes, pero el de Lothlórien, mucho más parecido al de John Ruskin, defendía el gótico por la libertad que daba al artista, por la inspiración en lo natural y la defensa del trabajo artesano medieval. El otro lo que quería era potenciarlo incluso más, realzarlo mediante la industrialización y borrar de la historia todo lo que no parecía suficientemente gótico. Por eso Viollet-le-Duc arregla Notre Dame, entre comillas, a su gusto, o tira edificios que no parecían suficientemente medievales en Carcassonne. Del neogótico de Ruskin nace el Arts and Crafts, que seguía defendiendo lo artesano, y que luego veremos con los realmente artesanos de la Tierra Media, que son los hobbits. Del neogótico de Viollet-le-Duc nace el Art Nouveau. Así, muy a modo de resumen, porque no es exactamente así, el Art Nouveau se inspira en todo. En esta escena vemos como al llegar a Calas Galadhon, la escena tiene unos tonos marrones, colores de un bosque normal con algunos dorados. A medida que la cámara sube, va oscureciéndose y los azules ganan importancia. Eso es porque van descubriendo Lothlórien. Cuando lleguen arriba, los dorados se pierden y aparecen más plateados hasta que dominan totalmente. Han entrado en la magia élfica, han cruzado los colores típicos de un árbol Malorn, de hojas doradas y de tronco plateado. O lo que es lo mismo, los colores de los dos árboles de Valinor, Telperion y Laurelin, relacionados con Galadriel y con el bosque de Lórien. La segunda curiosidad, más relacionada con la arquitectura, es que en Rivendell vemos ejemplos también de la arquitectura más propia de hombres. Eso es porque Alan Lee, ilustrador del Señor de los Anillos, hizo una mezcla muy grande de estilos para Rivendell. Pero a mí me gusta pensar que es por la presencia de hombres Dúnedain que ha habido durante mucho tiempo en la casa de Elrond. De hecho, en las películas Aragorn aparece siempre delante de una arquitectura más de piedra y con arcos de medio punto, es decir, arquitectura de hombres. Y estos son los arcos románicos, arquitectura de hombres y no arcos apuntados
como la arquitectura élfica. Vale, ¿y cómo es esa arquitectura de los hombres? ¿Románico? Sí. Sí, en el caso de Gondor. Pero dejadme que os explique antes la arquitectura de la buena gente de Rohan. Tenéis que saber que los Rohirrim tienen un problema, y es el caballo. Construyen en madera, como los vikingos, o especialmente los anglosajones, en quien se inspira Tolkien, pero tienen un techo de paja dorada en referencia a los caballos, porque esa es su cultura, y llevan esa obsesión hasta el límite, plasmándola en cualquier decoración de Edoras. Anglosajones y vikingos tenían construcciones con halls o iglesias de madera como estos. De hecho, Tolkien se basó en el mayor poema anglosajón que se conserva, en Beowulf, y la escena en que Gandalf y compañía llegan a Medusel, podemos ver algo de esto. Fijaos como antes Medusel está oscuro, sin brillo, no vemos ni el dorado ni las muestras de la cultura Rohirrim, o sea, los caballos. Y no lo vemos porque su cultura está apagada, oculta, mientras Theoden está bajo el control de Saruman. Es un Medusel pálido, como su rey. Cuando Gandalf lo libera, el rey recupera su aspecto y el palacio recupera su esplendor, y su color dorado, así como la vida. ¡Salve a los victoriosos caídos! ¡Salve! ¡El pueblo que nos vio nacer! ¡El pueblo que nos vio nacer! Esta misma escena es lo que nos relaciona directamente con el poema de Beowulf. Fijaos bien. En este poema, el héroe llega al palacio para liberar al rey danés del monstruo Grendel, y la Guardia Real le para hacer dejar las armas. Es un fragmento en la obra de Tolkien que tiene frases idénticas incluso al poema. Insisto que de cada raza hay un vídeo en el canal más extenso donde os lo explico perfectamente y encontraréis esas frases calcadas en ese vídeo, en este caso en el de Rohan. En Rohan son muy inteligentes, ya saben que si construyen en madera, mucho no va a durar, por incendios o lo que sea. Pero ellos son mortales, a diferencia de los elfos, así que no tienen tanto tiempo para dejar crecer árboles durante 200 años y construir con madera noble, trabajarla, aprender de la naturaleza. Porque la vida en la Tierra Media es dura, y si quieres construir para que dure y tienes poco tiempo, lo haces en piedra. ¿Y cuándo alguien podría querer algo que dure eternamente? Pues para pasar a la eternidad, para monumentos funerarios, aunque como los anglosajones también entierran en montículos. El estilo anglosajón es menos evolucionado que el románico de Gondor, igual que Rohan está algo menos evolucionado que Númenor o que Gondor, quienes sí dominan el arte de construir en piedra. Porque igual que hay diferencias entre elfos, hay también diferencias entre hombres, sencillamente porque tienen historias y culturas distintas. Y si la arquitectura de Rohan habla de su cultura, la de Gondor nos está contando lo magnificentes que fueron y su decadencia actual. Su vivir en base al pasado glorioso, su obsesión por el legado y construir por eso en piedra. Gondor es básicamente el románico italiano. Fijaos en la catedral de Pisa. El parecido creo que es razonable, ¿no? También con toda esta serie de románico italiano en blanco y negro y arcos de medio punto. O tiene también relación con la arquitectura bizantina. De hecho, la cúpula de Santa Sofía es como la gran cúpula de las estrellas de Osgiliath, en su momento la que fue capital de Gondor. Porque la relación de Gondor con el imperio bizantino es bastante grande. También dicen que para el interior de la basílica de Minas Tirith se inspiraron en la capilla palatina, un ejemplo de arquitectura carolingia. Y a ver, sí, pero en cualquier caso, la basílica de Minas Tirith es una capilla palatina sin vida, sin muestras de la cultura, quedándose solo con el trono, que la verdad que sí que se le parece mucho, pero es una capilla sin vida, y que ya cuadra con la decadencia a la que llega Gondor con sus senescales. Aunque la ciudad entera de Minas Tirith es directamente el Mont Saint-Michel en Francia. Es un auténtico laberinto defensivo. Si Rohan es una exaltación de su cultura, Gondor es solo el recuerdo de la suya. Y hay muchas curiosidades que nos lo muestran. Por ejemplo, la gran pared que vemos en la ciudad, y que aparece también en Minas Morgul como baluartes, es un recuerdo del pasado marítimo de Gondor, de que eran númenóreanos que llegaron en barco. Por eso es la prueba de un gran barco. O como la corona de Gondor, que aparece también como recuerdo en los merlones de la muralla. Y yo no sé vosotros, pero yo ya no puedo evitarlo más. Hablemos ya de los hobbits. Pero a lo que nuestros corazones realmente se inclinan es a la paz,
la tranquilidad y el diligente cultivo de la tierra. Todos sabemos que los hobbits sienten amor por naturaleza, por las cosas que crecen, como dice Bilbo. Los hobbits comparten el amor por las cosas que crecen. Tienen los hobbits una filosofía de vida en relación a la naturaleza, igual que los elfos, así que su estilo no podía ser muy distinto. Ya os lo he avanzado antes, pero el estilo de los hobbits podría confundirse con el gótico de Ruskin o el Art Nouveau, el estilo de los elfos. Pero ni uno ni otro. El estilo de los hobbits es el Arts and Craft. En este resumen nos voy a hablar del parecido con las casas típicas de Islandia. Las casas típicas de los hobbits, de los ricos como Bilbo al menos, son auténticas casas Arts and Craft. William Morris fue el principal arquitecto del estilo, o tal vez mejor dicho movimiento, y coge muchas influencias de Ruskin. La importancia de lo artesanal, por ejemplo, o la recuperación de los oficios medievales, la influencia de la naturaleza, que se aplicará a muebles, tapices, alfombras. El Arts and Craft inspiró posteriormente al Art Nouveau. En fin, que Tolkien amaba el Arts and Craft. Y amaba a William Morris. De hecho, tengo un vídeo breve y corto en el canal en el que explico un poco esa relación. Para Tolkien, una Inglaterra ideal sería Arts and Craft, es decir, una sociedad preindustrial. Esto es la clave del Señor de los Anillos, y es por eso que no podía dar ese estilo a nadie más de la Tierra Media, aparte de los hobbits. Y si no, fijaos en estos ejemplos de arquitectura Arts and Craft y comparémoslo con ese cuidado e influencias naturales del interior de la casa de Bilbo Bolsón. A diferencia del Art Nouveau, que empieza a hacer popular el arte, el Arts and Craft era algo que solo se podía permitir la burguesía. Porque claro, eran unos productos elaboradísimos a mano. Eso solo se lo puede permitir la burguesía, como Bilbo Bolsón. Finalmente llegamos a Mordor. Y es muy fácil realmente, porque la arquitectura del mal básicamente pervierte alguna arquitectura anterior y la va a parasitar a través de la industria. Porque si los hobbits y su preindustrialización son el bien, la industria es el mal. Por ejemplo, la torre de Orthanc en Isengard estaba hecha por hombres, así que tiene una base románica, con una masividad y con algunos arcos de medio punto más típicos de Gondor que de Mordor. Lo que pasa es que va Saruman y la corrompe. Pero también tiene elementos góticos, como su interés por la verticalidad, algunos arcos apuntados o los vitrales de su interior. Vale, ¿por qué tiene estos dos estilos? Yo lo atribuyo un poco al dilema del origen de los orcos. Y esto puede ser polémico, porque el origen es un poco incierto. Una de las opciones decía que los orcos eran elfos pervertidos y corrompidos, y el estilo de los elfos, ya sea modernismo o especialmente el gótico, tendrá arcos apuntados, por ejemplo. Así que por eso hay arcos apuntados. También es verdad que se le dio muy mala fama al gótico. No en El Señor de los Anillos, sino en el cine en general. Por eso el gótico representa siempre temas lúgubres, oscuros. Siempre representa el mal. Pero es que básicamente el mal transforma estilos anteriores. En ese proceso va adoptando formas de la industrialización. Igual que los orcos, que tienen prótesis y deformaciones, su arquitectura también la tiene. Va a tener partes metálicas y punzantes y peligrosas. Va a ser algo exagerado, fuera de escala. Hasta las gárgolas, como las de Notre Dame, se transforman en esto, prácticamente en armas. De nuevo, y para acabar, vamos a volver a hablar del revival gótico, pero ya no tanto de Ruskin, sino del que os comentaba, de Viollet-le-Duc. Él lo que hizo es coger arquitecturas del gótico e interpretarlas como él suponía que debían ser. Incluso solía mezclar esa arquitectura, evocadora de otras épocas, con elementos industriales, por ejemplo, estructuras de acero. Y esto es lo que hace el mal en El Señor de los Anillos. Con industrialización, con estructuras de acero, parasitar arquitecturas que han hecho otros. No propone nada nuevo. Toda la arquitectura del Señor de los Anillos y de la vida en general, tiene una posición ética respecto a la naturaleza. Los enanos, por ejemplo, excavan o aprovechan cuevas existentes para construir dentro de la naturaleza. Los elfos construyen con naturaleza, al menos en el caso de Lórien, o al menos lo intentan y la imitan. Las construcciones de los hombres se colocan sobre la naturaleza. Es una posición de dominancia. Somos muy arrogantes
Los hobbits, en cambio, se mezclan con la naturaleza. Y el mal, el verdadero mal en la obra de Tolkien, destruye la naturaleza. Parte de esto lo expliqué hace un par de años en la Palantirion de la Sociedad Tolkien Española, donde había otros participantes como Kai o Elia de Magos y Medianos. Y os recomiendo que vayáis a ver sus canales o en el canal de la Sociedad Tolkien Española, esas charlas, que os dejaré sus canales de YouTube en la descripción. Y nada, si no hay ninguna pregunta, hasta aquí y nos vemos por Patreon y por YouTube.